Ya, ahora sí, estamos grabando la sesión. Muy buenas tardes a todos los que se acaban de conectar, ¿cierto? Bienvenida a los últimos alumnos que ingresaron a la clase. La sesión del día de hoy vamos a seguir revisando otro plan de producción que se llama Plan Maestro de la Producción. Estamos ingresando los últimos compañeros. Esta parte que estamos revisando del contenido tiene que ver con cómo nosotros vamos a controlar nuestras operaciones. ¿Cómo vamos a hacer la planificación para poder determinar cuáles son los recursos necesarios que yo voy a necesitar en un periodo de planificación? Entonces, lo que comenzamos a hacer la clase anterior fue de que empezamos a revisar el primer plan a largo plazo que se llama planificación agregada. ¿Por qué se llama planificación agregada? Porque cuando hacemos una planificación en un horizonte de tiempo que generalmente va entre 1 a 3 años, ¿ya? Lo hacemos de forma agregada. ¿Qué significa que sea en forma agregada? Que yo estoy juntando o agregando los productos que yo venda, por ejemplo, y lo estoy agregando por familias de productos. No hago una proyección o una planificación por cada uno de los productos en particular, sino que hago una proyección general de cuántos recursos voy a necesitar en el periodo de planificación. Generalmente, en un proceso de planificación agregada, lo que tenemos que hacer es utilizar una unidad equivalente para poder determinar cuál va a ser el costo de operaciones que va a tener el periodo de planificación. Lo que usualmente se usa es que estas unidades de medida son la cantidad de trabajadores que voy a necesitar durante el periodo. Y en base a esas unidades, ¿cierto? Preparo las distintas estrategias que yo podría utilizar durante este periodo de planificación y veo con cuál de ellas me debo quedar. Cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de distintas opciones que yo tengo. Opciones de capacidad, de ver cómo enfrento la demanda que yo tengo utilizando los recursos disponibles a través de contrataciones, despidos, moviendo la fuerza laboral, utilizando los inventarios, las horas extras, la subcontratación, ¿ya? Veo distintas alternativas para poder hacer frente a la demanda que yo tengo, variando las distintas opciones de capacidad que yo tenga. Y por otro lado, tenemos otra opción que es la opción sobre la demanda. ¿Y qué es la opción sobre la demanda? Es que yo tengo que influir sobre la demanda a través de descuentos, promociones, ¿cierto? Otra alternativa que yo quiera utilizar, pero de modo de influir sobre la demanda, cambiar los patrones que estamos acostumbrados de la demanda. Eso se llama opciones de demanda. En particular, nosotros revisamos las estrategias que tienen que ver con las opciones de capacidad, ya que las opciones de demanda, muchas veces hay factores externos que son, como dice la palabra, externos a lo que nosotros podamos hacer. Independiente que hagamos alguna estrategia para poder alisar eh, la demanda, existen factores que nosotros no podemos controlar y generalmente, ¿cierto?, dependen de los factores que vengan del mercado. Por lo tanto, nos enfocamos en este proceso de opciones de capacidad, donde revisamos tres alternativas. La primera alternativa que vimos en este proceso de planificación agregada es lo que se llama la estrategia de seguimiento de la demanda. ¿Qué es lo que yo hago en un proceso o una estrategia de seguimiento de la demanda? Voy contratando o despidiendo trabajadores de acuerdo a cómo se vaya moviendo esta demanda. Si en el siguiente periodo necesito más trabajadores, bueno, contrato más trabajadores. Si en el siguiente periodo necesito menos trabajadores, los voy desvinculando. De esa manera voy haciendo un seguimiento, me voy moviendo al mismo ritmo de mi demanda, ¿ya?
Esa es la primera estrategia que revisamos. Obviamente, dependiendo del análisis que ustedes tengan que hacer, hay distintas opciones o distintas alternativas que uno puede variar. No todos los ejemplos de planificación agregada son iguales. Va a depender de las distintas condiciones que pueda tener un ejercicio. Cantidad de contrataciones, utilización del inventario, utilización del tiempo extra, porcentaje de utilización del tiempo extra, subcontrataciones, inventario, etcétera, ¿ya? Para que no se queden con la impresión de que todos los ejercicios son iguales, ¿ya? Existen muchas variantes que va a depender de la naturaleza propia de la empresa que estemos analizando. La segunda alternativa que alcanzamos a revisar la clase anterior tiene que ver con el nivel de utilización de la capacidad. Es decir, tenemos que encontrar un nivel o un piso, ¿ya?, donde yo defina cuál va a ser mi fuerza laboral que yo voy a utilizar durante el periodo de planificación. Un nivel. Por eso se llama estrategia de nivel de utilización, donde aprendimos, ¿cierto?, a hacer un cálculo para poder determinar la cantidad de trabajadores que se requieran, tomando en consideración el tiempo extra, ¿cierto?, o la disminución al máximo del tiempo improductivo. Entonces ahí aprendimos a determinar cuál era este piso o este nivel que yo requería para realizar esta estrategia. ¿Cuál es el beneficio de utilizar una u otra estrategia? Bueno, obviamente va a depender de la empresa o la industria que estemos analizando. Pero cuando trabajamos una estrategia de nivel de utilización, generalmente lo que uno puede ganar de alguna manera es que vamos a tener un mayor compromiso de nuestros colaboradores, ya que no va a existir el riesgo de que pasando en distintos periodos voy a ir contratando o despidiendo. En esta estrategia dejamos un nivel fijo de la fuerza de trabajo y vamos utilizando, por ejemplo, el inventario de previsión para poder suplir los incrementos de una demanda que estaría por sobre la capacidad instalada que tuviésemos en esa oportunidad, ¿ya? Ganamos también en productividad. Si yo voy contratando y despidiendo por cada periodo, lo más probable es que la productividad disminuya. Y además, ¿cierto?, tenemos mayor compromiso con nuestros colaboradores porque, como les contaba, no existe el riesgo de que los vayamos desvinculando a medida que vayan pasando los periodos. Esas dos estrategias, ¿cierto?, seguimiento de la demanda y nivel de utilización, también puede gatillar una tercera estrategia, que es la estrategia mixta, donde nosotros podemos mezclar lo mejor de cada una de las estrategias para poder proponer un plan que satisfaga nuestras necesidades. Podría ser utilizar dos niveles fijos, un nivel para el pic de demanda y un nivel más bajo cuando tenga un decremento de la demanda, ir a hacer seguimiento de la demanda en algunos periodos y otros periodos mantenerlo fijo, y ahí ustedes pueden ir jugando, ¿cierto? Y siempre pensando en las condicionantes propias que les pueda entregar el ejercicio, ¿ya? Ahora, ¿cómo se toma la decisión en un proceso de planificación agregada? Generalmente se toma la decisión en base a la estrategia que me genere menor costo, porque ese costo finalmente es el presupuesto de operaciones que yo debiese ejecutar en este periodo de planificación. Por eso, como les contaba en la clase pasada, viene la importancia de hacer unos buen pronósticos de la demanda, gestionar de forma eficiente los inventarios, para que la estrategia que nosotros propongamos sea eficiente y de alguna manera, ¿cierto?, el presupuesto que nosotros construyamos lo podamos ejecutar durante el periodo de planificación, ¿ya? Eso es muy resumido, ¿cierto?, para que se recuerden un poco qué es lo que vimos la clase anterior. En la clase de hoy vamos a revisar otro plan de operaciones que se llama Plan Maestro de la Producción. Y este plan maestro de la producción se ejecuta a continuación de la planificación agregada,
que acabamos de realizar, donde definimos, ¿cierto?, nuestro presupuesto de operaciones. Este plan maestro de la producción, ahora, ¿qué es lo que hace? Desagrego el plan agregado que construí anteriormente, utilizo periodos más acotados de tiempo para realizar la planificación, pero hago una planificación, ahora sí, por producto. Y verifico, ¿cierto?, cuándo debiésemos planificar la operación o la producción de los productos que vamos a analizar, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Voy a compartir la pantalla con la presentación y ustedes ya la tienen disponible en Educandos por si la quieren descargar para que la vayamos revisando en conjunto. Ya, me salí. Ahora sí. Vamos entonces con este segundo plan que vamos a revisar, que es el plan maestro de la producción, o también lo pueden ver, ¿cierto?, como MPS en la literatura, ¿cierto?, si gustan revisar algún libro de administración de las operaciones. A modo de resumen, tenemos distintos planes de operaciones o de control de la producción de acuerdo al horizonte de tiempo que estemos analizando. Partimos con el primer plan, que es a largo plazo, que es el plan agregado de la producción o planificación agregada, ¿ya?, donde hicimos esta planificación por familias de productos y donde nosotros tenemos que considerar la capacidad, el mercado, los costos, etcétera, para poder tener nuestro presupuesto de operaciones. El segundo plan, que corresponde al día de hoy, tiene que ver con el plan maestro de la producción, que son periodos más cortos y concretos, ya estamos hablando de semanas o meses, donde desagregamos este plan que hicimos anteriormente y ahora hacemos la planificación por cada uno de los productos que estamos analizando. Luego vienen dos planes que podrían ejecutarse en paralelo, que es, primero, la planificación de requerimientos de materiales, o conocido también como MRP. Y el MRP parte, ¿cierto?, de la base de los materiales, por eso su nombre, que voy a necesitar para poder elaborar, fabricar o ensamblar el producto final que voy a vender a mis clientes. Entonces, cuando veamos planificación de requerimientos de materiales, nos vamos a preocupar de los tiempos de compra del área de abastecimiento para poder tener disponible en tiempo y forma los distintos insumos, materias primas que voy a necesitar para poder construir mi producto final, ¿ya? Que también lo digo en paralelo porque el plan maestro, el MRP, planificación de requerimientos de materiales, se ejecuta a continuación del plan maestro de la producción, ¿ya? Es una secuencia que uno puede ir construyendo. Y por último, tenemos el plan o el programa detallado de producción, que es un programa muy a corto plazo, alrededor de días o semanas como máximo, donde vamos a ir planificando qué es lo que tengo que hacer en el muy corto plazo, qué es lo que tengo que hacer mañana, cuántos trabajadores puede tener el turno, cuántas camionetas van a salir a reparto, etcétera. Que también, si no alcanza el tiempo, también quiero mostrarles, ¿cierto?, algunas generalidades de este programa detallado. Bien, comencemos entonces con algunas definiciones importantes del plan o programa maestro de la producción. ¿Cuál es su principal función? La principal función que tiene el programa maestro de la producción es que
yo debo concretar el pronóstico o plan de producción en unidades de producto terminado. ¿Ya? Quiero concretar lo que propusimos en la planificación agregada, pero ahora lo vamos a hacer a nivel de unidades de productos terminados. Ser el enlace entre la planificación a largo plazo, planificación agregada, y la programación a mediano y corto plazo. ¿Por qué? ¿Por qué a largo plazo? ¿Cierto? Porque se ejecuta a continuación de la planificación agregada, estoy desagregando ese programa, y a corto plazo, porque del plan maestro de la producción surgen o se pueden ejecutar otros planes, que es como por ejemplo la planificación de requerimientos de materiales. Entonces acá este MPS o programa maestro de la producción va a ser el enlace entre la planificación a largo plazo y la planificación más a corto plazo que tengo que hacer de las materias primas, insumos, por ejemplo. Y obviamente, ¿cierto? Esto nos permite la coordinación entre ventas y producción. Porque el plan maestro de la producción nos va a indicar las fechas que yo voy a tener el producto terminado en la bodega para que el departamento de ventas proceda a realizar, valga la redundancia, la venta del producto a mi cliente. ¿Ya? Entonces, este plan maestro se ejecuta, ¿cierto? Se puede generar a partir del plan agregado directa o directamente de las estimaciones de la demanda de productos finales, ¿ya? La demanda independiente de cada uno de los productos. Observaciones, ¿ya? Que hay que tener en consideración. No debe confundirse el plan maestro de la producción con el pronóstico de la demanda. El pronóstico de la demanda va a ser un input que yo podría ocupar para poder realizar el plan maestro de la producción. Pero no es lo mismo, ¿cierto?, el plan maestro que llevar a cabo, ¿cierto?, en base a el pronóstico de la demanda. ¿Por qué no es lo mismo? Porque tengo que considerar otras variables que el pronóstico de la demanda no considera, que son, por ejemplo, los inventarios que yo pueda tener en bodega. Entonces, no va a ser lo mismo el pronóstico con el plan maestro de la producción. Acá decía, el plan maestro de la producción considera variables como inventarios, restricciones de capacidad, disponibilidad de materiales y tiempo de producción, que los vamos a incorporar en nuestra planificación, y la demanda, ¿cierto? El pronóstico de la demanda no recoge estas variables. Si vemos, ¿cierto?, un diagrama explicativo de cómo se ejecutan los distintos planes, tenemos, ¿cierto?, que todo parte con hacer un plan de marketing que tenga como input nuestro pronóstico de ventas, un pronóstico de venta agregado. Entonces, con ese pronóstico de venta agregado, esta proyección que yo hice a través de los distintos modelos, yo construyo el plan agregado. Entonces, la primera pregunta que yo me tengo que hacer cuando estoy analizando un plan agregado es que tengo que ver si tengo la capacidad disponible o la capacidad, ¿cierto?, instalada para poder ejecutar la proyección que yo estoy haciendo. ¿Ya? Y para eso, ¿cierto?, ya vimos cuáles son las distintas estrategias que utilizamos para poder ir acomodándonos a la capacidad instalada que yo tenga en mi empresa. ¿Ya? No estoy haciendo algo o alguna acción para influir sobre la demanda, sino que me estoy acomodando a la capacidad que yo tenga. Por eso la primera revisión que tenemos que hacer es la revisión de que si tengo la capacidad necesaria para poder ejecutar el plan que estoy construyendo. Si tenemos esta capacidad, ¿cierto? Hicimos el plan, lo que viene ahora es construir nuestro plan maestro de la producción, que también tenemos que revisar si tengo la capacidad para poder ejecutar el plan desagregado que yo voy a construir. Por lo tanto, acá viene la pregunta, ¿tengo la capacidad suficiente en los centros de trabajo? Porque estoy desagregando y ahora me estoy yendo a cada una de las líneas de producción. Entonces ahí tengo que verificar si es que la planificación que yo tengo me alcanza
para poder tener la capacidad en los centros de trabajo para poder elaborar el producto terminado. Una vez que yo ejecuto este plan maestro de la producción, viene ahora ejecutar la planificación de requerimientos de materiales, MRP, ¿ya? Que uno de los inputs del MRP es el plan maestro de la producción. Entonces, también ahí tenemos que verificar nuevamente los requerimientos de capacidad, capacidad de compra, capacidad financiera, para poder tener capacidad de los proveedores, para poder tener disponible los insumos, materias primas, para poder tener el producto final terminado. Cuando desarrollamos un plan maestro de la producción, tengo que considerar, ¿cierto?, la naturaleza del mercado, la naturaleza del producto, perdón, y el mercado objetivo al cual va a ir este producto, para poder tener variables externas que me ayuden en este proceso de planificación. Para ello, ¿cierto?, yo puedo identificar tres tipos de entorno productivo que uno podría estar trabajando con este modelo de planificación maestra en la producción. El primero tiene que ver con la producción para inventario. Yo puedo ser una empresa que vendo las unidades terminadas, que puede ser una parte del ensamble final de otro producto, ¿ya? Donde yo me preocupo solamente de tener inventario disponible para poder disponerlo a otras empresas que requieran esa parte, por ejemplo. Podría también estar en una empresa que haga producción por pedido. Voy a fabricar o voy a construir lo que me estén pidiendo en base a pedidos de clientes. No vendo a público general, sino que solamente hago la producción a pedido. Podría ser una forma también de tener distintas variables para el proceso de producción. Y también podría yo hacer ensamblajes por pedido, que también es parte, ¿cierto?, de estos entornos productivos que uno podría trabajar. Las compañías que trabajan con producción para inventario, PPI, son las que poseen generalmente bajos SKU. No tengo tanta variedad de productos. Tengo pocas variedades de productos. Productos terminados y pronósticos de demanda aceptables. El plan maestro de la producción es un pronóstico, entonces, ajustado para el inventario, ¿ya? Por eso les decía de que no es lo mismo el plan maestro de la producción que el pronóstico de la demanda, ¿ya? Porque el plan maestro de la producción es un pronóstico ajustado con distintas variables que yo tengo que incorporar a este proceso, como es el inventario, las órdenes de cliente o alguna restricción de operación, ¿ya? En base a esto, dice entonces, podemos indicar que los elementos más importantes que pueden influir en este proceso de planificación son el pronóstico, por un lado, las órdenes de pedido de los clientes, el inventario final que yo tenga al final del periodo, el inventario actual y la capacidad del proceso. Bien, como se pueden dar cuenta, no es solamente ejecutar un pronóstico de la demanda, ¿cierto? Si bien nos sirve para poder tener un horizonte hacia dónde tenemos que ir, tenemos que incorporar también estos otros componentes que son muy importantes al momento de ejecutar este plan maestro de la producción. Un plan maestro de la producción se puede ver gráficamente como lo que aparece acá. ¿Cuántos elementos finales se producirán dentro de periodos específicos? Por ejemplo, este es un ejemplo de un, una empresa que vende sillas, produce sillas, ¿ya? Y entonces, lo primero que hicimos fue hacer el pronóstico agregado por familia de sillas, para este ejemplo, donde el plan agregado
nos indicaba que en el mes de abril teníamos que producir o teníamos que tener disponible 670 unidades en ese mes. En el mes siguiente, en el mes de mayo, nuestro plan agregado de la producción nos indicaba que también íbamos a producir 670 unidades, ¿ya? En forma agregada. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Desagregamos este plan y ahora las 670 unidades que yo tengo que tener en abril de mayo, hago una segunda derivada, ¿cierto? Hago un doble clic y ahora tengo una planificación de semanas dentro de ese mes, ¿cierto? Donde en la semana 1 del mes de abril yo necesito tener 150 sillas con respaldo tipo escalera, que es un producto específico dentro de la familia de sillas. En la semana 4 necesito tener disponible 120 sillas de cocina, que es otro producto que está incluido dentro de esta familia de productos que son las sillas, ¿ya? Y por último, en la semana 2 y en la semana 3, voy a tener que tener disponible 200, 400, 200 y 200, 400 sillas de escritorio. Si nosotros sumamos estos requerimientos por producto, los 150 más las 120 más las 400 sillas, ¿cierto? Vamos a hacer la suma y nos tiene que coincidir con la cantidad de unidades que yo indiqué en el plan agregado. Como yo dije que eran 670, ahora abrí estos 670 y tengo el detalle de las 670 unidades que yo tengo que cumplir en el mes de abril. Lo mismo pasa en el mes de mayo. ¿Ya? En el mes de mayo también tengo que tener 670 unidades. ¿Cuál es el detalle de esas 670 unidades? ¿Cierto? Va a ser en la semana 6, 150 unidades de silla con respaldo tipo escalera. En la semana 7 voy a necesitar 120 unidades de silla de cocina. Y en la semana 5 y la semana 8 voy a tener que tener, ¿cierto?, 400 sillas de escritorio. Entonces, a eso me refiero cuando desagrego el plan agregado, ¿cierto? Y hago una planificación por cada uno de los productos que están dentro de esta familia de productos, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, me puede interrumpir, ¿cierto? Y seguimos, y le hago la explicación y seguimos avanzando, ¿vale? Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando ejecutemos un plan maestro. La suma de las cantidades incluidas en el plan maestro de la producción deben ser iguales a la de la planificación agregada. Lo que acabamos de ver, ¿cierto? Las 670 unidades que yo tenía en el plan agregado, ahora las desagrego por producto, pero la suma de todas las unidades por producto tiene que coincidir exactamente con las unidades que yo tenía en el plan agregado. Las cantidades de producción deben asignarse en forma eficiente en el transcurso del tiempo. Tengo que tener todas estas variables consideradas al momento de planificar los tiempos de producción, ¿cierto? Y las semanas en las que yo voy a requerir tener ok, ¿cierto? El producto terminado. Tercero, las limitaciones de capacidad, como por ejemplo la capacidad de las máquinas o mano de obra, el espacio de almacenamiento o el capital de trabajo, puede determinar las fechas y las cantidades del plan maestro de la producción. Por eso, voy a insistir nuevamente en lo que les decía hace un momento, no es lo mismo el pronóstico de la demanda que ejecutar un plan maestro de la producción por todas las variables anexas que yo tengo que considerar al momento de realizar esta planificación. Veamos ahora entonces cómo pasamos al proceso de elaboración de un plan maestro de la producción. Lo primero que tenemos que considerar es que
yo tengo un probable programa maestro de la producción. Recuerden de que el plan maestro de la producción es la continuación de la planificación agregada. Por lo tanto, yo construyo un probable programa de producción, ¿cierto? El cual tiene que ser revisado. Entonces, una vez que yo tengo este probable programa maestro de la producción, lo que yo hago, ¿cierto?, es verificar si es que lo puedo ejecutar, ¿cierto? Entonces, lo primero que hago es, ¿tengo los recursos disponibles para ejecutar este probable programa de maestro de la producción? Si no tengo los recursos disponibles, recuerden que en la lámina anterior decía que tengo que considerar capacidades, uso de las máquinas, de la mano de obra, costos, etcétera. A eso tiene que ver con la pregunta de que si tengo los recursos disponibles para ejecutar este plan maestro. Si no lo tengo, si no tengo estos recursos disponibles, tengo que preparar, ¿cierto?, un plan nuevo de producción hasta que este sea autorizado. Entonces, supongamos de que nos vamos por la otra rama, que es si tengo los programas disponibles. Si los tengo. Entonces, ¿hay recursos disponibles? Sí, los tenemos, ¿cierto? Si está ok, entonces este programa maestro está autorizado y puede ejecutarse. Una vez que esté ejecutado, como dice la secuencia acá, tenemos que preocuparnos de la planificación de requerimientos de materiales una vez que el plan maestro obviamente esté autorizado. ¿Autorizado por quién? Por el jefe de planificación, el jefe de operaciones, el gerente de operaciones o quien tome la decisión en el proceso, ¿cierto?, de producción, en la planificación de las operaciones, ¿cierto? Que probablemente debe ser el gerente de operaciones de la empresa que está realizando este proceso de planificación. Bien, veamos entonces ahora cómo desarrollamos un plan maestro de la producción. ¿Qué es lo que nosotros debiésemos tener en consideración al momento de ejecutar o desarrollar un plan maestro de la producción? Lo primero, y siempre cuando hagamos estos procesos de planificación, tenemos que calcular el inventario disponible proyectado. Ese es el primer paso cuando ejecutamos, ¿cierto?, un programa de planificación. Al igual que cuando veíamos la gestión de inventario o administración de inventario, ¿cierto? Siempre teníamos que primero calcular la posición del inventario para poder tomar decisiones. En este caso, de planificación, obviamente, pero para hacer un símil con los contenidos que ustedes ya han visto, lo primero que hacemos es calcular el inventario disponible proyectado para ir tomando las decisiones respecto de cómo avanzamos en el proceso de planificación. Una vez determinado el inventario disponible proyectado, ¿cierto? Podemos determinar ahora las fechas y la magnitud de las cantidades de producción de productos específicos. ¿Ya? Teniendo claro cuál es el inventario disponible proyectado, verifico, ¿cierto? Y determino cuáles son las fechas y las magnitudes de las cantidades de producción que voy a realizar en estos productos específicos. ¿Cómo calculamos entonces el inventario disponible proyectado? El inventario disponible proyectado, como aparece acá en la fórmula, ¿cierto?, se calcula de la siguiente manera. Siempre calculamos el inventario disponible proyectado al final de la semana que estamos haciendo la planificación, al final de la semana. ¿Da? Entonces, tomamos primero el inventario disponible al final de la semana pasada, lo que me quedó en la semana, ¿cierto?, anterior. Supongo que estoy en la semana 1, entonces me paro en la semana 0, ¿cierto?, al final de la semana 0, y veo, ¿cierto?, cuál va a ser el inventario disponible al final de esa semana. Más le agregamos a esto, ¿cierto?,
la cantidad que según el plan maestro de la producción debe haber al principio de esta semana, según la planificación que estamos haciendo, ¿cierto? Debiese haber cierta cantidad de productos que se la sumamos, ¿cierto?, a este inventario, si es que hay, obviamente. Y menos le restamos, ¿cierto?, los requerimientos proyectados para esta semana. Esa es la forma de calcular el inventario disponible proyectado. Acá dice un asterisco. En los requerimientos proyectados, que es la última parte de la ecuación, debe considerar el mayor número entre el pronóstico y los pedidos de clientes registrados, que ahora se los explico a qué se debe cada uno de ellos. Esto es un formato, por así decirlo, de un plan maestro de la producción. ¿Qué es lo que estamos analizando? Estamos analizando un producto en particular dentro de la familia de sillas que teníamos en nuestra planificación agregada y nos estamos enfocando en este producto que es la silla con respaldo tipo escalera. Y hacemos, ¿cierto?, un plan por cada uno de las sillas que estamos analizando, que es la silla de escritorio y la silla de cocina, ¿cierto? Y la silla con respaldo tipo escalera. Entonces acá nos entregan algunos datos, ¿cierto?, alguna información que yo tengo. Lo primero que me entregan es la cantidad disponible, que es igual a 55. ¿Ya? Entonces, en este caso, el 55 quiere decir el inventario disponible que existía, ¿cierto?, al final de la semana anterior. Eso es el inventario que venía anteriormente, ¿cierto? Y luego colocamos las distintas semanas que tiene el mes que estamos analizando. Supongamos entonces que tengo un pronóstico de 30 para la semana 1 y 30 para la semana 2. Y tengo pedidos de clientes registrados de 38 para la semana 1 y 27 para la semana 2. Yo hago un pronóstico de la demanda, que en este caso es de 30 para la semana 1, pero finalmente tuve más pedidos que lo que yo había proyectado, que esos son los pedidos de clientes ya registrados, pedidos de que mis clientes que ya los tengo incorporados dentro de mi base. Yo ya sé que debo cumplir con 38 unidades en la semana 1, no con 30. Por eso la observación que les colocaba en la lámina anterior es que cuando tengamos cierta información sobre el pronóstico o los pedidos de clientes registrados, siempre consideremos el número mayor porque es el número que nosotros tenemos que cumplir sí o sí, porque son pedidos que ya, como dice su nombre, ya están registrados. ¿Ya? En el caso de la semana 2, por ejemplo, tengo 27 pedidos ya registrados, pero mi pronóstico es de 30. Entonces trabajo con el número mayor entre estos dos. ¿Ya? Eso no se les olvide, no se les vaya a pasar. Entonces, ¿cómo hacemos el inventario disponible proyectado? La fórmula nos decía de que, primero, ¿cierto?, considere el inventario disponible al final de la semana pasada. ¿Cuánto eran? 55, ¿cierto?, que aparece ahí arriba como cantidad disponible. Más la cantidad que la planificación dice que tengo que tener en la primera semana. En este caso nos fijamos en la fila que dice cantidad en el MPS y aparece que es 0. Entonces, 55 más 0, y a eso le debo restar los requerimientos brutos, ¿cierto? Los requerimientos de mis pedidos. Y estos requerimientos van a ser, ¿cierto?, el número mayor entre el pronóstico y los pedidos registrados de cliente. Por eso, el inventario disponible proyectado para la semana 1 es igual a 17 unidades. ¿Ya? Ahora calculemos el inventario disponible proyectado para la semana 2. ¿Cómo lo calculamos? El inventario que estaba al final de la semana anterior, o sea, en la semana 1, que serían 17, ¿cierto? Más lo que me dice que tengo que tener en el MPS, que es 0, 17 más 0, menos los requerimientos de brutos entre el pronóstico
y los pedidos de clientes registrados. El mayor, ¿cierto? En este caso, el pronóstico. Por lo tanto, el inventario disponible proyectado es de menos 13. ¿Qué significa que sea menos 13? Quiere decir que estoy con un faltante, que me faltan 13 unidades para poder cumplir el pedido, ¿cierto?, que estaba planificado para la semana 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Hacemos lo siguiente. El paso 2, ¿cierto?, indica que tengo que determinar las fechas y las magnitudes de las cantidades que yo voy a incorporar al plan maestro de la producción. Nunca en un plan maestro de la producción pueden tener valores negativos, como el caso anterior que acabamos de ver. ¿Se acuerdan? Voy a volver atrás. Los menos 13 unidades. Eso no puede pasar, ¿ya? Porque quiere decir de que tengo menos unidades de las que yo requiero en esa semana. Por lo tanto, en este paso 2 vamos a determinar la fecha y las magnitudes de las cantidades del plan maestro de la producción. La meta, entonces, es determinar las fechas y la magnitud de las cantidades en este plan maestro, pero para mantener un saldo no negativo. No pueden existir faltantes, ¿ya?, de este inventario disponible proyectado. Por lo tanto, si seguimos con nuestro ejemplo, ¿cierto? Acá está el proceso completo, tenemos que también leer algunos datos que vamos a necesitar. ¿Cuáles datos? Seguimos analizando el elemento, ¿cierto?, silla con respaldo tipo escalera. ¿Cierto? Analizamos solamente la semana 1 y la semana 2. Entonces, cuando uno trabaja una planificación por cada uno de los productos, tiene que tener también los datos de la política de pedidos que vamos a utilizar. En este caso, cada vez que yo me encuentre con faltantes, voy a tener que hacer una orden de trabajo para que producción, ¿cierto?, genere, en este caso, 150 unidades. Esa es la política de pedido para el particular de este elemento. Y además, ¿cierto?, tenemos que tener en consideración el tiempo de espera de las 150 unidades, que es la política de pedidos que nosotros acabamos de ver. Entonces, analicemos. Semana 1, ¿cierto? Calculamos el inventario disponible proyectado. 55, lo que venía anteriormente, más 0, la cantidad de MPS, menos 38 es igual a 17. Perfecto, ¿cierto? Hasta ahí me imagino que vamos bien. Segunda semana, 17, pero aquí donde decía 150, decía 0, acuérdense, ¿cierto? 17 menos 0, menos 30, habíamos dicho que nos faltaban 13 unidades. Entonces, como nos faltan 13 unidades, lo que va a pasar acá es que nosotros tenemos que coordinar con operaciones para que en la semana 2 operaciones nos disponga a nosotros 150 unidades de este producto, ¿cierto? Silla con respaldo tipo escalera. ¿Por qué 150? Porque 150 es la política de pedidos que tiene este producto. Porque tenía, ¿cierto?, 13 unidades faltantes. Por lo tanto, ahora no voy a tener faltantes, porque voy a tener los 17 que tenía en la semana 1, de inventario disponible proyectado, más la cantidad en el MPS, 150, menos 30, es igual a 137 sillas, ¿cierto?, que yo necesito o que voy a tener disponible, ¿cierto?, en la semana 2. Con eso no voy a tener faltantes, no voy a tener menos 13, sino que voy a tener ahora un inventario disponible de 137. Ahora, ¿para qué voy a utilizar el tiempo de espera que nos están dando ahí, que dice una semana? Bueno, operaciones se demora una semana en disponer o tener ok, ¿cierto?, disponible estas 150 unidades. Por lo tanto, si yo requiero tener 150 unidades, donde dice cantidad en el MPS, ¿cierto?, 150 en la semana 2, operaciones
tiene que empezar a fabricar estas 150 unidades en la semana 1. ¿Por qué en la semana 1? Porque la producción se demora una semana en tener disponible este lote de 150 unidades. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? ¿Hay alguna duda? ¿No? Avanzamos entonces. No, profe. ¿Sí? Ya, vamos. Entonces, en la semana 3, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense, tengo 137 unidades, que es lo que tengo de inventario disponible proyectado, más 0, que es la cantidad en NPS, menos que el mayor, ¿cierto? Menos 30. Por lo tanto, me da un inventario disponible proyectado de 107. ¿Es necesario hacer un pedido? No, ¿cierto? Porque tengo inventario disponible proyectado para poder suplir lo que viene hacia adelante. Vamos a la semana 4. 107 más 0, ¿cierto? No tengo nada en EPS, menos 30 es igual a 77. Estamos bien, estoy cumpliendo la planificación, no tengo faltantes. Semana 5, 77 más 0 menos 35 es igual a 42. Tengo unidades disponibles, ¿cierto? No es necesario hacer nada, sigo avanzando. Semana 6, 42 más 0 menos 35 es igual a 7 unidades. Cada vez me están quedando menos, ¿cierto? Porque la estoy utilizando en la planificación que tengo semana a semana. Pero fíjense lo que pasa en la semana 7, en la semana 7, perdón, ¿cierto? En la semana 6 tengo solamente 7 unidades disponibles. Si es que yo no hago un pedido de 150 unidades, voy a tener faltantes. ¿Cuántos faltantes voy a tener? Si es que no hago el pedido de 150, voy a tener faltantes de menos 28 unidades. Me van a faltar 28 unidades si es que yo no tengo disponible en esa semana el lote que requiero, que son las 150. ¿Ya? Entonces, si es que yo no hago ese pedido de 150 o no la tengo disponible en la semana 7, estas 150 unidades, voy a tener faltantes y no voy a poder cumplir con la planificación. Por lo tanto, en ese caso, como identifiqué que en esa semana 7 me van a faltar, yo hago un pedido por el lote que tengo que tener, ¿cierto? En base a esta política son 150, y ahora, ¿cierto? Me voy a tener al final de la semana 7 122 unidades y no voy a tener faltantes. ¿Ya? Como en la semana 7 tengo que tener disponible 150 unidades, lo que hago entonces es que le pido operaciones una semana antes que empiece con la fabricación de estas unidades para que estén disponibles en la semana 7. Por eso, donde dice inicio del MPS, los 150 son en la semana 6, porque tiene una semana de espera para poder tener las 150 unidades disponibles en la semana 7. ¿Ya? Y finalmente sigo corriendo, ¿cierto?, este proceso y me doy cuenta que en la semana 8, ¿cierto?, tengo 122 unidades de inventario disponible proyectado, 0 para la cantidad del NPS, menos 35 es igual a 87. Entonces, si yo estoy planificando, estoy haciendo este plan maestro en un horizonte de 8 semanas, ¿cierto? Voy a tener al final de este periodo de planificación un inventario disponible de 87 para el siguiente proceso de planificación maestra. ¿Ya? Si es que después yo quiero hacer otra planificación en los siguientes 2 meses. ¿Vale? Ok. Sigamos. Como se pueden dar cuenta, no es un proceso complejo, ¿cierto?, de poder ejecutar este plan maestro de la producción, pero sí tenemos que tener súper claros los conceptos, tenemos que tener súper claro, ¿cierto?, de que no nos pueden faltar unidades, tener súper claro cuál es la política de pedidos que tiene la empresa y tener también súper claro cuál es el tiempo de espera que tiene operaciones para poder disponer de estas unidades en la semana correspondiente. ¿Ya?
Solamente un tema de estar concentrado, ¿cierto? De hacer la planificación y preocuparse de que nunca existan los faltantes. ¿Ya? Recuerden eso, ¿ya? Como tips. Nunca les pueden faltar productos cuando estén haciendo una planificación de la producción. Porque si tienen faltantes, quiere decir que vamos a tener un incumplimiento en la entrega de nuestro producto, ¿cierto? A nuestros clientes. Ahora, dentro del proceso de la planificación maestra, podemos incorporar un nuevo concepto que se utiliza mucho y que esto le sirve para marketing, para la unidad de marketing. Yo le puedo también dar insumos a marketing para que tenga información disponible de nuestras operaciones. Esto tenemos que estar coordinados. Recuerden de que tenemos que tener una relación horizontal con todos los departamentos funcionales de la organización. Un departamento funcional es marketing, por lo tanto, nosotros podemos también entregarle insumos para que ellos puedan tomar decisiones de cara a las ventas. Una decisión que puede tomar marketing es lo que se llama el inventario disponible para promesa, el ATP. ¿Ya? Entonces, como dice acá la explicación, además de proporcionar al área de manufactura las fechas y la magnitud de las cantidades de producción, el plan maestro de la producción provee a marketing de información útil para negociar las fechas de entrega con los clientes. Eso le permite, ¿cierto?, a marketing poder negociar con los clientes para decirle, bueno, en tal fecha te puedo entregar tu producto que tú me pediste. O puede ser adelantar pedidos. Si es que un cliente necesita con suma urgencia ciertos pedidos, si nosotros tenemos este inventario disponible para promesa, yo podría, ¿cierto?, entregarle anticipadamente el producto que el cliente requiera, antes de la fecha que nosotros nos comprometimos inicialmente, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, las cantidades de elementos finales que marketing puede prometer entregar en fechas específicas se conoce como este inventario disponible para promesa. ¿Qué es entonces el inventario disponible para promesa? Se trata de la diferencia entre los pedidos de los clientes ya registrados, lo que sí o sí tengo que cumplir porque ya están registrados, ¿cierto? Ya los tengo anotados, ¿cierto? E incorporados dentro de mi planilla, y la cantidad total de operaciones que está planeando producir. Si me queda este remanente, yo lo puedo disponer a marketing para que lo venda, ¿ya? Descontando, ¿cierto? Obviamente, las cantidades que sí o sí tengo que cumplir, que son los pedidos ya registrados de mis clientes. A medida que se vayan aceptando nuevos pedidos de clientes, el inventario disponible para promesa se va agotando, ¿cierto? Porque este remanente, si entra otro pedido, lo descuento de este ATP, ¿cierto? Y cada vez me va quedando menos. Que puede llegar un momento que no tenga nada disponible, ¿cierto? Y no tengo nada que ofrecerle al cliente si es que necesita retirar su pedido de forma anticipada. A medida que se aceptan nuevos pedidos de clientes, dice entonces, el inventario ATP se reduce para reflejar el compromiso que ha adquirido la empresa respecto a la entrega de esas cantidades. Y el inventario real permanece sin cambio hasta que el pedido sea retirado del inventario para enviárselo al cliente. Una vez que yo haga la orden, ¿cierto?, de picking, de preparar el pedido, sacarlo del inventario, llevarlo al andén y disponerlo, ahí recién yo hago, ¿cierto?, esta reducción de este inventario. ¿Cómo se calcula entonces el inventario disponible para promesa? En la semana 1, ¿cierto?, cambia muy sutilmente respecto a las semanas siguientes. Entonces, en la semana 1, ¿cómo lo calculo? Va a ser el inventario disponible actual, ¿cierto?, que yo voy a tener, que viene de la semana anterior, ¿cierto? El inventario disponible que yo tengo esa semana en la bodega, más la cantidad que tengo en el MPS para la semana 1, esa semana, ¿cierto? Menos el total acumulado de los pedidos registrados
hasta la semana, sin incluirla, donde se realice un siguiente pedido de cantidad disponible de MPS. ¿Ya? Quizás están un poco enredados con esta definición, pero con un ejemplo creo que les puede quedar más claro. Y en las semanas siguientes, ¿cierto? Va a ser igual, el ATP va a ser igual a la cantidad que yo tengo en el MPS menos los pedidos de clientes registrados hasta la siguiente cantidad en el MPS. ¿Ya? En resumen, y en palabras muy simples, ustedes tienen que calcular el ATP, el inventario disponible para promesa, solo en las semanas donde tenga cantidad en el MPS. Me refiero a cantidad en MPS en la fila donde ustedes tienen que tener disponible cierta cantidad de productos en esa semana. ¿Ya? Solamente en esas semanas nosotros calcularemos el inventario disponible para promesa. Ok, siguiendo el ejemplo de esta silla con respaldo tipo escalera, ¿se recuerdan que hicimos el proceso, cierto? Lo revisamos paso a paso, llegamos solamente a donde dice inicio del NPS. Agregamos entonces ahora la nueva fila, que es el inventario disponible para promesa. ¿Cómo se calcula? ¿Cierto? Recuerden de que se calcula para la semana 1 y luego se calcula en las semanas donde tengo datos, donde tengo un número en la fila que dice cantidad en el MPS. Por lo tanto, el cálculo que yo debiese hacer en base al ejemplo que vimos anteriormente es en la semana 1, en la semana 2 y en la semana 7. Ahí es donde yo puedo calcular el inventario disponible para promesa. ¿Cómo se calcula la semana 1? ¿Se acuerdan que había una pequeña modificación? Se calcula de la siguiente manera. Va a ser las 55 unidades que vienen, ¿cierto? La cantidad disponible para promesa, 55, que es el único cambio, más la cantidad que yo tengo disponible en el MPS, en este caso es 0, menos la cantidad de pedidos registrados de clientes hasta la semana donde yo hago un nuevo pedido, pero sin incluirla. Por lo tanto, va a ser 55 más 0 menos 38. Por lo tanto, el inventario disponible para promesa que marketing va a tener disponible para poder negociar con sus clientes en la semana 1 son 17 unidades. ¿Cómo calculamos las semanas siguientes fuera de la semana 1? Recuerden que se calcula solamente en las semanas donde tengo cantidad en el MPS, es decir, semana 2 y semana 7. ¿Cómo calculo la ATP de la semana 2? Va a ser igual a las 150 unidades que yo tengo disponible, dice cantidad en el MPS, 150, menos todos los pedidos registrados que yo tenga hasta la fecha o la semana donde haga un nuevo pedido, es decir, la semana 7, pero sin incluirla, es decir, hasta la semana 6. Entonces hago 150 menos 27, menos 24, menos 8, menos 0 y menos 0. Y eso nos da un ATP de 91 unidades. ¿Cómo calculo ahora el ATP en la semana 7? Va a ser igual a 150 menos, no tengo pedido registrado, menos 0 y menos 0. 150. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Dudas hasta acá? ¿No hay dudas? ¿Todo claro? Ok, seguimos. Y con esto terminamos, ¿ya? Veamos un ejemplo, ¿ya? Ejecutemos un ejemplo para que veamos cómo debiésemos hacer los distintos cálculos para poder
realizar esta planificación maestra de la producción. Primer ejemplo. Traje preparado 2 ejemplos para la clase del día de hoy. Primer ejemplo. La política de pedidos es producir el producto final A en lotes de 50 unidades con un tiempo de espera de 1 semana. Entonces ahí tenemos que también tener, ¿cierto?, la habilidad para poder identificar los datos que me entregan el ejercicio y que lo vamos a utilizar para realizar este proceso de planificación. Entonces, en lo primero que nos han dicho, ¿cierto?, que nos están contando es de que los lotes son de 50 unidades y que tengo un tiempo de espera de 1 semana. A partir de los datos presentados, complete el plan maestro de la producción, el inventario disponible proyectado, la cantidad del MPS, el inicio del MPS y calcule el inventario disponible para promesa del producto A. ¿Ya? Entonces, hagamos este ejercicio. Tengo, primero, un horizonte de planificación de 10 semanas. ¿Ya? Tengo un horizonte de 10 semanas que la tengo, que vamos a realizar en esta planificación. Estamos analizando el elemento A, producto específico, ¿cierto? ¿Y qué características tiene este producto A? Bueno, la política de pedidos son 50 unidades. Cada vez que yo requiera producto, entonces van a ser en lotes de 50 unidades. Y operaciones, ¿cierto? Se demora 1 semana en disponer estas 50 unidades en la semana que yo lo requiera. Y tengo, ¿cierto?, una cantidad disponible, inventario actual, de 5 unidades. Y tengo cierta información respecto a los pronósticos en las 10 semanas. Tengo información de los pedidos de clientes registrados en las 10 semanas del horizonte de planificación que estoy realizando. Y además, ¿cierto?, tiene un dato que hay ahí de tengo el inventario disponible proyectado, ¿cierto? Y la cantidad en el MPS. ¿Ya? Y nos piden completar el resto de las casillas que están ahí, que están vacías, ¿cierto? Entonces nos están pidiendo poder ejecutar este plan maestro de la producción. ¿Ya? Voy a abrir un Excel que tengo para que trabajemos este ejemplo de cómo debiésemos responder este proceso de planificación. Se los voy a mostrar a continuación. Ya. Acá tenemos entonces la tabla que les mostré a continuación, ¿cierto? Que la traspasé a un Excel para que puedan ver, ¿cierto?, en pantalla cómo lo debiésemos ir trabajando. ¿Ya? Bien. Entonces, recuerden, paso 1, siempre calcular el inventario disponible proyectado para ir tomando las distintas decisiones respecto a cómo vamos a ir avanzando. Bien, entonces, nos dicen acá que tengo un inventario disponible proyectado de 25. ¿Estará bien calculado? Revisemos si es que efectivamente está bien calculado el inventario disponible proyectado para la semana 1. ¿Cómo se calculaba? El inventario disponible en la semana anterior, el inventario actual, 5 unidades, ¿cierto? Que venían, más la cantidad en el MPS, más 50, ¿cierto? 5 más 50, menos los requerimientos brutos. ¿Cuáles son los requerimientos brutos? El mayor entre el pronóstico y los pedidos de clientes registrados. En este caso, el número mayor es 30, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos un inventario disponible de 25. Efectivamente, estaba bien calculado.
La semana 2. ¿Cómo debiese ser la semana 2? ¿Cierto? Va a ser 25 más, tengo 0 acá, aparece ahí 0, ¿cierto? 25 más 0, 25 más 0, menos el mayor entre el pronóstico y los pedidos registrados. En este caso, menos 20. Por lo tanto, voy a tener un inventario disponible proyectado de 5 unidades. Seguimos avanzando. Veamos qué es lo que pasa en la semana 3. Va a ser 5 más 0, que tengo acá en este momento, 5 más 0, menos el mayor entre 40 y 5. Entonces, menos 40 es igual a menos 35. Menos 35. Por lo tanto, yo no puedo tener valores negativos. Eso quiere decir que tendría faltante, ¿cierto? No tendría esas unidades. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tener disponible en la semana 3, para que no tenga faltantes, 50 unidades. Tengo el tiempo de espera una semana, entonces el inicio de la producción de estas 50 unidades va a tener que ser en la semana 2, ¿cierto? Y ahora el inventario disponible proyectado lo actualizo, ya no va a ser menos 35, sino que va a ser 5 más 50 menos 40 es igual a 15 unidades. ¿Vale? Seguimos avanzando. Acá, inicialmente 0. 15 más 0 va a ser 15, entonces, más 0 menos el mayor, 5. Sigo avanzando. Aquí es 0. 5 más 0 menos el mayor, en este caso 2, ¿cierto? Voy a tener 3 unidades. La semana 6, ¿cómo va a ser? 3 más 0 menos el mayor entre 0 y 2. Profe, disculpe, Dígame, tengo una duda. dígame. Es que la semana 5 el pronóstico es 0 y los pedidos de los clientes 0. Y Sí, había que ver el mayor entre esos dos. sí, Y usted lo hizo el mayor entre 0 y 2. me equivoqué acá. Ah, ya, Ahí, ya, profe, gracias. ahí sí. Gracias. Gracias por darte cuenta. Semana 6, ¿está bien? Revisemos la semana 6. Va a ser eso, está bien. Ahí sí. Súper. Semana 7. Calculo semana 7. Va a ser 3 más 0 menos el mayor entre 30 y 0. Tengo menos 27 unidades. Tengo faltantes, ¿cierto? No puedo tener faltantes. Por lo tanto, la cantidad en el MPS tiene que ser 50 para que no tenga faltante, que es la política de pedido, ¿cierto? Y el inicio en el MPS va a ser una semana de anticipación por el tiempo de espera que tiene producción. Por lo tanto, el inventario disponible proyectado ya no era menos, no me acuerdo cuánto era, menos 27, y ahora es 23 positivo, porque voy a tener que tener disponibles 50 unidades para poder cumplir con el pedido. ¿Ya? Semana 8, ¿qué es lo que hago? 23 más 0 menos el mayor entre 20 y 0. Seguimos la semana 9. ¿Cómo nos va a quedar?
3 más 0 menos el mayor entre 40 y 0, ¿cierto? Y tengo menos 37. Tengo faltantes, ¿cierto? No puedo tener faltantes. Por lo tanto, como tengo faltantes, tengo que tener disponible en la semana 9 50 unidades que tienen que ser empezadas a producir una semana de anticipación, y finalmente se actualiza el inventario disponible proyectado y nos quedan 13 unidades. ¿Ya? 13 unidades. Y finalmente, ¿cierto? Vemos lo que va a pasar en las semanas 10. $13 más 0 menos el mayor, ¿cierto? 20, es igual a menos 7. Me van a faltar 7 unidades para poder cumplir los pedidos. Eso no puede ser. Por lo tanto, tengo que tener disponible 50 unidades, que es la política pedido, ¿cierto? En esa semana, la semana 10, tiene que empezar a fabricarse con una semana de anticipación, que esos son los tiempos de espera que tiene producción para entregar estas 50 unidades, y por lo tanto, ¿cierto? Al final del periodo de planificación, voy a tener un inventario disponible proyectado de 43 unidades. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? Completamos, mejor dicho, el registro de plan maestro de la producción de inventario disponible proyectado, cantidad del MPS e inicio del MPS. ¿Dudas hasta acá? ¿No hay dudas? Ya. Entonces, ¿cuál es el resumen? ¿Cuál es el análisis que tenemos que hacer acá? Tenemos que hacer el análisis de cuántas órdenes de trabajo le tenemos que enviar a operaciones para que nos haga la producción. En este caso vamos a tener que darle, ¿cierto?, una orden de trabajo en la semana 2 para que esté disponible las 50 unidades de la semana 3, una segunda orden de trabajo en la semana 7, perdón, en la semana 6, para que esté disponible en la semana 7, otra orden de trabajo en la semana 8 para que esté los 50 unidades en la semana 9, y otra orden de trabajo en la semana 9 para que nos entregue las 50 unidades en la semana 10. ¿Ya? Esas son las conclusiones que nosotros podemos sacar de realizar este proceso de producción. Determinar las magnitudes, a eso me refiero con las magnitudes, las 50 unidades, que es la política pedido, y las fechas con las que operaciones tiene que trabajar para poder cumplir la planificación. ¿Ya? Si hubiese sido ahora el tiempo de espera de 2 semanas, en este ejemplo, por ejemplo, acá donde estoy parado, en la semana 3, si yo necesito 50 unidades en la semana 3 y operaciones tienen un tiempo de espera de 2 semanas, por lo tanto, el inicio del MPS tendría que haber sido en la semana 1. ¿Ya? Si es que el tiempo de espera hubiese sido 2 semanas. Es un ejemplo simplemente. ¿Ya? Entonces, paso 1. Calcular inventario disponible proyectado. Siguiente paso, verificar, ¿cierto?, si voy a tener faltantes o no en las semanas siguientes. Cuando identifico que tengo faltantes, tengo que anteponerme a eso y que no existan faltantes. Por lo tanto, cuando yo vea y planifique de que me van a faltar en esa semana, lo que yo hago es tener las unidades disponibles esa semana para que no tenga faltantes. Por lo tanto, tengo que partir la planificación con una semana de anticipación, porque es el tiempo de espera para que operaciones tenga disponible estas 50 unidades en las semanas que yo lo requiero para no tener faltantes. ¿Ya? Ese es el objetivo de hacer un plan maestro de la producción. Bien, y por último, calculemos el inventario disponible para promesa. ¿Ya? ¿En qué semanas tengo que realizar el inventario disponible para promesa? Semana 1, ¿cierto? Sí o sí. Y las semanas donde tenga que cantidad de
productos en el MPS. Es decir, semana 1, semana 3, semana 7, semana 9 y semana 10. Esas son las semanas donde yo podría calcular el inventario disponible para promesa. ¿Ya? Calculemos entonces el inventario disponible para promesa de la semana 1. ¿Cómo lo hago? Va a ser el inventario actual, que venía, ¿cierto? Lo que tenía disponible, que eran 5 unidades, más la cantidad disponible en el MPS, más 50, menos los registros de pedidos, ¿cierto? Hasta la semana donde hago un nuevo pedido, pero sin incluirla. Es decir, en este caso, menos 30. Voy a poner un paréntesis aquí. Sería menos 30 y 20 está ahí. Ese va a ser mi inventario disponible para promesa de la semana 1. Tengo 5 unidades disponibles que marketing podría negociar con clientes que requieran quizás adelantar sus pedidos. Ahora calculo el inventario disponible para promesa en las semanas donde tengo cantidad en el MPS. Semana 3, semana 7, semana 9 y semana 10. ¿Cómo calculo ahora el ATP de la semana 3? Va a ser igual a las 50 unidades menos los pedidos registrados de mis clientes hasta la semana donde tenga nuevamente cantidad en el MPS, pero sin incluirla. Es decir, a los 50 le resto 5, 8, 0 y 2, que son los pedidos de clientes registrados hasta la semana donde tengo un nuevo pedido, que sería la semana 7, pero no la incluyo, es decir, la semana anterior. Entonces, la semana 3, tengo un inventario disponible para promesa de 35 unidades, ¿ya? Que es lo que yo podría tener disponible, que marketing lo va a tener disponible para que pueda entregárselo a los clientes que lo requieran. Luego hacemos, ¿cierto? Calculamos el ATP para la siguiente semana, semana 7. ¿Cómo va a ser? 50 menos los pedidos de clientes registrados hasta la siguiente semana, ¿cierto? Hasta la siguiente semana, bien digo, hasta donde exista cantidad del MPS, pero sin incluirla. Menos 0 más 0. El inventario disponible para promesa es 50. Hasta el momento, ¿qué quiere decir eso? Que no tengo ningún pedido registrado hasta esa fecha, sino que te voy a tener las unidades disponibles para poder cumplir el pronóstico de la demanda. Todavía no me entra ningún pedido real, ¿cierto?, que tenga que ir descontando de este inventario. Luego calculamos el ATP para la semana 9, que va a ser 50 menos 0. Y en la semana 10, lo mismo, ¿cierto? 50 menos 0. Y ahí tenemos terminado nuestro plan maestro de la producción. ¿Ya? Preguntas, dudas, consultas, comentarios, aunque sean malos, no me enojo. Los tomo con humildad, ¿cierto? Para mejorar siempre. No, profe, quedó todo súper claro.
Gracias. El resto que está acá, Patricio, Raquel, Marcelo, ¿alguien tiene alguna duda? Por mi parte no, profe. Está súper claro. Ok. Muy bien, chiquillos. Si no hay dudas, si no hay más consultas, dejamos entonces hasta acá la clase del día de hoy. Como pueden ver, no es un contenido complicado, ¿cierto? Solamente hay que entender bien los conceptos, estar súper atentos al realizar la planificación, ¿cierto? Saber algunos tips que son, nunca puedo tener faltantes, tengo que tener cantidad disponible en la semana que la requiero, para ello tengo que coordinarme las semanas previas con operaciones para que tenga disponible, ¿cierto? Para poder cumplir con los pedidos. ¿Ya? Bien, espero que les haya gustado la clase, espero de que se estén cada vez más interiorizando en el mundo de las operaciones, y la próxima semana vamos a ver un nuevo plan que se llama planificación de requerimientos de materiales. ¿Ya? Un abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias, profe, que esté muy bien. Nos Chao, vemos. chao. Igual, profe, que esté Cuídense. bien. Chao, chao. Profe, gracias. Chao, chao.